Hola, ahí. Bien, él no es solo amigo, es hermano en Cristo, vino con la esposa, así que si quieren presentarse, se pueden presentar, ¿sí? Decir el nombre. Como iglesia les damos la bienvenida y sobre todo para mí es una alegría que puedan venir, así que bueno, que se sientan a gusto con este tiempo. Muy bien, seguimos estudiando la carta a los Colosenses, vamos a ir hasta ahí, capítulo 3. Ya me trajo. Muy bien, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo donde podemos abrir tu palabra. Te pedimos que tú estés transformando, Señor, nuestras vidas con ella, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz y queremos aprender un poco más de ti, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este si pues no es una expresión de duda del apóstol Pablo. Es como que si él dijera, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Podemos encontrar la misma expresión en el capítulo 2, versículo 20, pero afirmando que habían muerto con Jesucristo. Obviamente que esto es en un sentido espiritual. La lógica es que yo no vivía en el tiempo donde vivía Jesucristo. Y obviamente físicamente no pude morir con Él ni resucitar, pero es un sentido espiritual. Pero que sea espiritual no significa que no sea real. Aquel que una vez aceptó a Jesús en su vida, que aceptó que era pecador, que dijo, yo tengo una condición de pecador, y aceptó a Jesús en su vida y el Espíritu Santo empezó a morar en él. De ese momento, dice la Biblia, podemos encontrar en los Romanos 6, que morimos con Jesucristo, pero también resucitamos con Él. Ahora, sabemos que Jesús tenía un cuerpo humano, siempre enseñamos lo mismo, ¿no? Jesús era un hombre, ¿sí? Jesús tenía necesidades, iba al baño, lloraba, tal vez reía, cuidaba su físico, hacía cosas que eran importantes para Él, ¿no? También era Dios, no era que Él era un semidios, no era que Él era un poco Dios, Él era completamente Dios y también era completamente hombre. Y este Jesús, que fue a la cruz por nosotros, murió en nuestro lugar. ¿Creemos eso, que Jesús murió en nuestro lugar? Cuando nosotros decimos que Jesús murió en nuestro lugar, también es necesario decir que resucitó. ¿Creemos que resucitó Jesús? ¿Sí? Y puede ser hasta una locura, ¿no? Porque no vemos eso todos los días. No vemos que alguien venga y nos diga, mirá, yo conozco a alguien que estaba muerto y resucitó. Es algo ilógico que está fuera de la razón humana, no lo podemos entender. Pero sabemos que Jesús era Dios. Ahora, Jesús resucitó. ¿De verdad te pusiste a preguntar alguna vez, te preguntaste, ¿de verdad Jesús resucitó? ¿De verdad Jesús está vivo? ¿Está aquí con nosotros? ¿De verdad Él venció la muerte? ¿De verdad, como cantamos recién, vive hoy? ¿Será así? Hay muchas pruebas en la Biblia, que nosotros sabemos que es la palabra de Dios, que afirman que Jesús resucitó. Y esta pregunta es muy importante, porque el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 14, dice que si Jesús no resucitó, literalmente nuestra fe se cae a pedazos. Estamos acá perdiendo el tiempo, podríamos estar durmiendo, descansando, muchos es el día de descanso. Si Jesús no resucitó, la Biblia, obviamente que es un libro que tiene buenos consejos, que puede hacerle bien al ser humano, pero no es la palabra de Dios,
porque la palabra de Dios no puede tener fallas y la Biblia dice que Jesús resucitó. Entonces es importante esto, replantearse si de verdad Jesús resucitó. Ahora bien, si Jesús no resucitó, en alguna parte de Palestina debe estar enterrado, quién sabe dónde, ¿no? ¿Quién sabe dónde? Pero nuestra respuesta sale de la Biblia. Y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y sabemos sí que obviamente Jesús resucitó. Voy a poner un ejemplo. Cuando Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hacía un milagro maravilloso como lo solía hacer, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Él hizo algo sorprendente, hizo un milagro. Tampoco todos los días vemos que el mar se abra en dos, no es algo normal. Y sabemos la historia, el pueblo de Israel se encontraba en una situación complicada. Lo venían persiguiendo el ejército de los egipcios y se encontraba entre el mar Rojo y los egipcios. O se morían ahogados o morían a manos del ejército de los egipcios. Y qué problema, ¿no? Qué complicado. Y dice que Dios abrió el mar. Pasaron en seco. El pueblo de Israel fue salvo por eso. Pero el pueblo de los egipcios, con toda su artillería, con sus carros, con sus caballos, con sus hombres de guerra, murieron todos en el lugar. Ahora, ¿fue un milagro de Dios? Obviamente que sí. Obviamente que fue un milagro de Dios. Pero las ruedas de los carros, los hombres, las espadas, las herramientas que tenían tienen que estar ahí en el mar. No pueden haber desaparecido, ¿sí? Es más, hay hallazgos que, por ejemplo, encontraron ruedas de carro, encontraron armamentos, encontraron cosas que se demostró que eran de ese tiempo de los egipcios. Entonces las pruebas están ahí. Que el mundo o los científicos quieran disfrazarlo de otra manera es problema de ellos. Pero nosotros sabemos que es porque Jesús liberó al pueblo de Israel, ¿sí? Hay pruebas de eso. Y la resurrección es lo mismo. Nosotros creemos por fe que Jesús resucitó, pero las pruebas tienen que estar ahí. Tiene que estar, por ejemplo, la tumba vacía. Si decimos que nosotros decimos que Jesús resucitó, la tumba tiene que estar vacía. Y esas pruebas se pueden comprobar sin fe. ¿Alguien conoce la vida de Lee Strobel? ¿Alguien conoce a Lee Strobel? Creo que se pronuncia bien, Lee Strobel. La resurrección de Cristo dejó por consecuencia pruebas lógicas, visibles, que se pueden llegar a contemplar sin necesidad de recurrir a la fe. Un ejemplo de esto es, como decíamos, la vida de Lee Strobel. Para los que no conocen la historia, Lee Strobel era un periodista de Estados Unidos, nació en el año 1952. Él era sumamente ateo. ¿Sí? Se dice que era un hombre, por lo que dicen, yo obviamente no lo conozco, pero que era un hombre muy capaz, muy inteligente. Y él era un hombre ateo, o sea que no creía en Dios, no quería saber nada con Dios. Y resulta que la mujer se convierte, acepta a Jesús como su Salvador, se da cuenta de su condición y le pide perdón a Jesús por sus pecados. Y este hombre desesperado se da cuenta de lo que dice Pablo en el capítulo 15 de Corintios. Si Jesús no resucitó, mi esposa está perdiendo el tiempo y yo se lo voy a demostrar. Yo le voy a demostrar a mi esposa que Jesús no resucitó y que es todo una farsa, que es todo un cuento y que es mentira. Y este hombre escarbó hasta lo más profundo, ¿sí? No tenía fe él en Dios. Recurrió a la lógica, a las pruebas tangibles de que, por ejemplo, la tumba está vacía, por ejemplo, de los testigos que los vieron, y empezó a escarbar, y empezó a escarbar, y empezó a averiguar, y se chocó contra que las pruebas le gritaban a gritos: Jesús está vivo. Y este hombre no le quedó otra que obviamente cuando recibió a Jesús, él se convirtió. Ahí recurrió a la fe porque no hay persona que pueda ser salvo si no tiene fe en Jesucristo. Este hombre se chocó contra la cruz. Quiso mostrarle a su mujer que Jesús estaba muerto y se demostró al mismo que Jesús estaba vivo. Y este hombre se convirtió, le pidió perdón a Jesús por sus pecados. Hay una película que se llama El caso de Cristo, se la recomiendo, que es acerca de la historia de él, de lo que él pasó.
Se las recomiendo porque está muy buena y relata todo lo que las pruebas tangibles que hay acerca de la resurrección. Vamos a ver algunas de esas. No quiero ser muy largo, vamos a ir por arriba, pero es bueno ver algunas pruebas. Obviamente que la Biblia es un libro histórico. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, ¿sí? Pero también es un libro histórico. Obviamente contiene mucha historia, lo usan por ejemplo en el liceo porque sí es un libro histórico y sirve para muchas cosas, ¿sí? Pero también es la palabra de Dios. Pero vamos a ver también algunos libros escritos por gente contemporánea a Jesucristo, algunas cartas que escribieron acerca del tiempo de Jesús, de lo que hacían los discípulos cuando Jesús resucitó, pero ellos no eran cristianos. Es más, algunos los odiaban a los cristianos, no los querían ver. Pero eso también son pruebas de que los discípulos al ver a Jesús resucitado empezaron a cambiar su vida y a hablar de que Jesús estaba vivo. Así que la primera prueba es, por ejemplo, la tumba vacía. Es lógico, ¿no? Si nosotros decimos que Jesús está vivo, la tumba donde lo pusieron tiene que estar vacía. Hay muchos versículos acerca de esto, por ejemplo, Lucas 24, escrito por gente cristiana, Lucas, Mateo, Marcos, Pablo. Lucas 24, del 1 al 12, no vamos a leer todos, pero si los pueden buscar después. Juan 20, del 1 al 8, 1 Corintios 15, Marcos 6, del 1 al 8, Mateo 28, del 1 al 10, Hechos 2, 20 al 32. Todos estos escritos acerca de la resurrección de Cristo son de gente que conocían a Jesús. O sea que habían seguido a Jesús y sabían que estaba vivo. Pero ahora, ¿quién era el que no le servía que Jesús esté vivo? Si nosotros vamos a Mateo 27, 62, se juntan los romanos, los oficiales romanos, Pilato, algunos judíos, y dicen, vamos a poner una guardia en la puerta de la tumba. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿se acuerdan que Jesús había dicho que Él iba a resucitar? Vamos a poner una guardia, no sea que los discípulos vengan y se roben el cuerpo y sea aún más loco de lo que es ahora. A ellos no les servía que Jesús, tampoco ellos creían que Jesús iba a resucitar, no lo creían los discípulos, obviamente, menos ellos. Pero a ellos no les servía que, por ejemplo, los discípulos vengan y roben el cuerpo. Entonces aseguraron la guardia y pusieron una guardia de romanos, de soldados romanos. Vamos a ir a Mateo 28. Vamos a ir hasta ahí rápido, Mateo 28. (11 al 15). Estos versículos que nombraba recién son gente que conocía a Jesús, como decíamos, Lucas, Marcos, Pablo, que dijeron que la tumba estaba vacía. Mateo 28, del 11 al 15. Dice, mientras ellos iban, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y sigue el capítulo. ¿Quiénes los que afirman que la tumba estaba vacía? Son ellos. Son los que no querían que que la tumba esté vacía. Son ellos los que afirman que la tumba en sí, de hecho, estaba vacía. Entonces ahí tenemos una prueba de que aquellos que no querían que la tumba esté vacía, al final lo terminan confirmando. Son ellos mismos que confirman que la tumba estaba vacía, pero meten un cuento medio raro. Ellos se juntan y dicen, vamos a decir que los discípulos vinieron a robar el cuerpo. Y esto es muy interesante, porque no vamos a leerlo porque si no se nos va mucho el tiempo, pero si vamos a Juan 20, 19 y podemos ver más versículos, dice que los discípulos estaban encerrados con miedo bajo llave, porque tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque, claro, su maestro había muerto en manos de estos judíos, en manos de los romanos. Entonces seguramente iban a ir por ellos. Iban a ir por los discípulos. Y ellos tenían miedo. Estaban encerrados. ¿Y cómo alguien con miedo, encerrado bajo llave, va a ir a combatir contra los soldados romanos? La guardia de los soldados romanos, a veces vemos películas y vemos 2 soldados en la puerta, ¿no? Pero mínimo la guardia de los soldados romanos eran 4. Podían ser más, podían ser hasta 10.
Y si vemos la preocupación de los fariseos y de los romanos en sí, seguramente hayan sido más. Y este cuento, porque fue un cuento de que estaban durmiendo, no tiene sentido. Porque obviamente es como el día de hoy. Tenían una jornada laboral, no se quedaban los 3 días ahí esperando que vengan a robar el cuerpo. Iban cambiando. Y esto es interesante porque no podían haber quedado dormidos. ¿Y por qué no podían haber quedado dormidos? Porque capaz que uno podía cabecear, ¿no? Eran hombres, capaz que uno, nos pasa a nosotros muchas veces acá los domingos de mañana, capaz que alguno podía cabecear. Ahora, ¿qué pasa si todos empezamos a dormirnos al mismo tiempo? No tiene lógica, ¿no? Entonces, también es importante saber que ellos pagaban con su muerte. Cuando ellos se dormían en un servicio, pagaban con una muerte muy dolorosa, a veces hasta los prendían fuegos. Entonces, estos de que se quedaron dormidos no tienen sentido, ¿sí? No tiene lógica, no pudieron haber quedarse dormidos. Es más, y los discípulos no iban a combatir contra soldados romanos capaces de... Estaban preparados para la guerra con unos discípulos que sí eran toscos y seguramente tenían con qué, pero no iban, tenían miedo, ¿sí? Tenían miedo de combatir. Así que esa lógica y eso los que leímos recién no tiene sentido. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos de estar encerrados con miedo, temerosos, a salir a las calles a decir que Jesús resucitó? Si vemos lo que pasó con Pedro en la negación, le preguntan, vos estabas, él estaba con Jesús, él era uno de ellos. ¿Y Pedro qué le responde? Yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque obviamente tenía miedo. Lo que leíamos recién, sentados adentro en el aposento alto con miedo, no salían a la calle. ¿Cómo pueden ir a robar el cuerpo de Jesucristo? Además, ¿con qué sentido? ¿Con qué sentido irían a robar un cuerpo que estaba muerto que ellos no creían que iba a resucitar? Ellos creían en una resurrección más en el futuro, pero no en ese momento. Ahora, las apariciones. 1 Corintios 15, vamos a ir hasta ahí. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después apareció a todos los apóstoles. Y por último, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Capaz que algún fanático de Jesús podía haber dicho, yo vi a Jesús resucitado, ¿sí? Sin sentido, porque ¿cuál era el galardón que ellos iban a tener por eso? La muerte. ¿Quién moriría por una mentira que no tiene sentido? Capaz que uno sí, pero más de 500 personas inventando un cuento que no tiene sentido, literalmente es algo que no, valga la redundancia, no tiene sentido. Ahora, la vida del apóstol Pablo es impresionante. Si esto fuera mentira, en algún momento de la historia, cuando Jesús resucitó, el apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Lo podemos ver en la vida de Esteban, que él da para adelante para que lo maten, para que lo apedrieren, para que le tiren piedras. Lo podemos ver en otros versículos que él era el asolador. O sea, todo aquel que decía Jesús resucitó, Pablo lo asolaba. Pablo destruía las iglesias. Pablo apoyaba las muertes de aquellos que decían Jesús resucitó. Y si esto que Jesús resucitó fuera mentira, en algún momento de la historia, Pablo se choca con los discípulos y algo así tuvo que haber pasado. Maten a esos discípulos, dijera Pablo. Y estos discípulos, no, esperá que te queremos decir algo, Pablo. Es verdad, esto es mentira, lo estamos inventando nosotros. Y queremos que vos también nos apoyes. Acordémonos que Pablo era un soldado romano, tenía mucho rango, tenía buen estatus, estaba bien obviamente económicamente, socialmente era bien visto, era alguien que estaba bien. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿y qué premio tengo yo por esto? ¿Qué galardón puedo tener para decir que Jesús resucitó y perder todo lo que yo tenía? Bueno, tu galardón va a ser la muerte, porque te van a apedrear, porque te van a perseguir, vas a perder tu trabajo, vas a estar preso y te van a matar.
Y entonces Pablo, si fuera mentira, tiene que decir, bueno, está bien, voy a hacerlo. Fuera de la lógica, sin sentido. La vida de Pablo, hermanos, es una muestra de que Jesús resucitó. Porque si no, no hay otro sentido. De que Pablo, al asolar a la iglesia, a perseguirla, pase a decir Jesús está vivo, sabiendo que iba a ganar la muerte. Podemos ver muchos ejemplos más, pero yo les quería, como decía recién, leer algunos tratados y algunas cartas, algunos libros de hombres contemporáneos a Jesús, historiadores, algunos hasta humoristas, algunos hasta gobernantes romanos, que hablaban de esto, que hablaban de la locura de los discípulos al hablar de Jesús. Lo voy a leer rápidamente. Y esto es verdad, lo pueden buscar, hay páginas muy confiables, son escritos contemporáneos a Jesús. Cuando decimos que son contemporáneos a Jesús, que vivieron en el tiempo de Jesús, que nadie les contó nada, ellos lo vieron, que ellos estaban escribiendo en el momento de la persecución de los cristianos. Luciano de Samosata era un escritor ciudadano romano, no quería a los cristianos. Y él escribe esto, y esto es verídico y es verdad, en el tiempo de Jesús. Estos cristianos lo honraban como Dios, lo consideraban un legislador y lo elevaban como su guía. Aquel hombre fue crucificado en Palestina por haber introducido estas doctrinas nuevas en el mundo. De hecho, estos desaventurados estaban convencidos que serían inmortales y vivirían por toda la eternidad. Y en base a ello desprecian la muerte y la mayor parte de ellos se entregan consideradamente a la muerte. Además, su primer legislador les convenció de que son todos hermanos entre sí. Esta locura para él, que no tenía sentido, de que ellos entregaban su vida por algo que simplemente no tenía sentido. Otro más, este es más conocido, Flavio Josefo, seguramente lo hemos escuchado. Escritor, era un historiador. También era judío romano. Y dice, no, estas personas que estoy diciendo no eran cristianos, no creían en Dios, no creían en Jesús. Para ellos era simplemente un maestro, tal vez un filósofo, un sabio, pero no eran cristianos, no creían en la autoridad y la salvación que Jesús tenía para ellos. Dice, había por esta época un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro, tal como los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado. Aquellos que le amaban desde el principio no le olvidaron, pues volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otros 10.000 cosas y maravillas respecto a su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de los cristianos, llamadas de ese modo por causa de él, no se ha extinguido hasta el presente. Tácito era un historiador, senador romano. Miren lo que escribe Tácito acerca de ellos. Por tanto, para callar el rumor, este rumor que se estaba hablando de que Jesús había resucitado, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos que del vulgo se llamaban cristianos. Un grupo odiados por sus abominables crímenes. O sea, estaba diciendo que eran criminales. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reino de Tiberio fue ejecutado por el emperador Poncio Romano sofocadamente. Y hay una carta que me llamó mucho la atención. Esta carta, hay fotos literalmente, está creo que en un museo de Roma, que escribe Plinio el Joven. Este Plinio el Joven era un gobernador romano y le decían joven porque agarró su cargo desde muy joven. Y él escribe una carta a Trajano, que era otro emperador que ya tenía una experiencia más avanzada a la de él. Y dice: es costumbre para mí, Señor, consultarte acerca de todas las cosas sobre las que dudo. ¿Quién en efecto puede guiar mejor mi irresolución o instruirme en lo que no sé? Jamás he participado en los procesos contra los cristianos, por ello desconozco de qué suele castigarse o perseguirse, y hasta qué punto.
Y no he dudado poco si acaso se hace alguna distinción de edad o por jóvenes que sean. En nada difieren de los más robustos. Entre tanto, esta es la norma que he seguido para con ellos, para con aquellos que se hacen llamar cristianos. A la primera, vienen hacia mí, y si se confiesan como cristianos, les doy una segunda oportunidad y una tercera. Y si siguen confesando, los condeno a la muerte, y no retroceden. Es impresionante. La verdad, y el emperador le escribe una carta y empieza la carta: bien has actuado. Es una locura, pero era necesario que Jesús resucitara. ¿Qué podía hacer un Salvador muerto por nosotros? Nada, y las pruebas están ahí. Hay muchas más pruebas de que Jesús resucitó. Podríamos seguir hasta mañana. Puede la ciencia, el mundo, los ateos, los filósofos disfrazarla como quieran, pero Jesús está vivo, hermanos. Jesús resucitó, está acá con nosotros y tal vez a veces ni lo pensamos porque estamos acostumbrados de venir a la iglesia y escuchar que Jesús resucitó. Y tal vez es normal para nosotros, pero Jesús está vivo, Jesús está acá con nosotros, Él vive. Y a mí me emociona, porque yo cuando estudiaba esto, obviamente que uno empieza a caer en todas esas cosas, de verdad. Nosotros lo creemos por fe y sabemos que es así, pero Jesús está vivo. Y esto es preocupante para algunos, para aquellos que no conocen a Jesús. Pero también es preocupante para nosotros, porque ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo conmigo? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con el creyente? Es que la resurrección de Cristo demanda al creyente una vida con los ojos puestos en lo eterno, en el cielo. ¿Qué es esto como dice el versículo? Vamos a volver hasta ahí. Colosenses, capítulo 3. Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es esto de buscar las cosas de arriba? Vamos a ir a Efesios 1:20. Vamos a ir hasta ahí, Efesios. Vamos a leer 1:20 y 2:6. Viene hablando del poder inmenso de Dios y dice: ese poder, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es como veíamos recién. El poder de Dios resucitó a Jesús de los muertos y hoy Jesús está vivo sentado a la diestra del Padre. Pero no queda ahí. El amor de Dios es inmenso y dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. A veces pensamos buscar las cosas de arriba, es como ir mirando para arriba, ¿no? No tiene mucho sentido porque ya estamos ahí, ya estamos en lugares celestiales. Pero no vamos a entrar en un punto teológico acerca de esto. Hagámoslo simple. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Por ejemplo, buscar las cosas de arriba puede ser buscar el amor. Buscar el amor con los hermanos. Y siempre lo hablamos. Siempre, casi todas las charlas o las prédicas podemos nombrar lo que es el amor. ¿Querés saber si de verdad amás? ¿Quiero saber si de verdad amo? Una prueba de eso es, por ejemplo, cuando el hermano tiene un problema, ese también es mi problema. Y quiero hacer un paréntesis acá. Dios nos libre en cualquier momento de nuestra vida a disfrutar cuando un hermano está pasando por una situación complicada. Porque tengo que replantearme muchas cosas ahí. Primeramente, obviamente, si conozco a Jesucristo. Porque si yo estoy tal vez disfrutando o pasándola bien cuando un hermano está pasando por un mal momento económico, cuando un hermano está pasando por un momento mal espiritual, cuando un hermano le pase lo que le pase, si estoy disfrutando de ese momento, me tengo que replantear si conozco a Jesús. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Buscar la humildad. Creo que tenemos un concepto errado de lo que es la humildad, los cristianos. La humildad no es andar con la peor remera, los pantalones todos rotos y con la cabeza así, caminando. La humildad es vivir a Cristo. Y creo que nos falta a veces un poco de humildad. O se esconde y no la queremos buscar. Pero ¿qué es la humildad en realidad? La humildad es llorar con los que lloran, reír con los que ríen, cuando a un hermano le va bien, disfrutar de eso.
La humildad es compartir el Evangelio. La humildad es amar sin condición. Y repito, la humildad no es el que anda con la cabeza agacha. No sé qué es eso, pero humildad no es. Humildad no es andar dando lástima. Tampoco sé qué es eso, pero humildad no es. Una vez me pasó, a mí me encanta jugar al fútbol y sinceramente juego bien, ¿sí? Juego bien al fútbol. Y claro, a veces capaz que suena feo por eso mismo, pero una vez me pareció, me dijeron, Fa, ¿cómo jugás? Jugás re bien. Y claro, yo dije, sí, Fa, qué humilde que sos. Claro, porque tenemos un concepto errado de la humildad. O la opción que tenía era para él parecer humilde, pero mentirle, no, juego re mal. O no, la gloria sea a Dios, ya sabemos que la gloria es siempre de Dios. Busquemos la humildad de verdad. La humildad no son esas cosas de andar así. La humildad es vivir a Cristo, ayudar a los demás, ¿sí? No creerte más de lo que sos, obviamente, pero tampoco menos. Buscar las cosas de arriba es buscar la paz con los demás. Buscar las cosas de arriba es dejar el cristianismo de méritos personales. ¿No les pasa a veces que, como cristianos, obviamente que tratamos de agradar a Dios, siempre? Pero muchas veces es con nuestras fuerzas, y caigo y peco, y bueno, lo haré de nuevo, intentaré con mis fuerzas servir al Señor, obedecerlo. Y caigo, y claro, me frustro, porque no es con mis fuerzas, es con las fuerzas del Señor. Y si caigo, voy y le pido al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, sabes qué me cuesta, sabes mis luchas, tú las conoces, ayúdame, no es con mis fuerzas. Y a mí me gusta hacer paréntesis, pero todos aquí tenemos algún cuco encerrado. Y no hablo del cuco tal vez de la mentira, no hablo del cuco tal vez, no sé, de la envidia, sino tal vez algún cuco, porque esas son cosas que tal vez no podemos dejar, pero algún cuco que tal vez nos viene atormentando y que tal vez tenemos la capacidad de dejarlo y no queremos. Entonces, la Biblia me dice que cuando mire la paja del hermano ajeno, primero mire la mía. Y esto para mí, miren que esto Dios me habló y es importante. Y no soy yo, es Dios que nos está diciendo hoy, mirá primero tu paja. Y no existe para el cristiano el ojo limpio. Siempre va a quedar alguna paja, siempre algún error vamos a tener. ¿O no? Siempre hay errores, siempre tenemos errores. Y si quiero sacar la paja del ojo ajeno de mi hermano, creo que está bien. Sí, obviamente hay que ayudar en eso, no está mal, ¿sí? Pero con empatía, con amor, con sinceridad, sabiendo mi condición, no creyéndome más que el hermano. ¿Qué es esto de buscar las cosas de arriba? Buscar su palabra, buscarlo en oración. Y podemos seguir. ¿Qué ejemplo pueden poner? A ver, de buscar las cosas de arriba. ¿Algún ejemplo que les parezca? ¿Nadie? ¿No hay algún ejemplo de que pueda hacer buscar las cosas de arriba? ¿No? Servir a los demás. Gracias, Elida. Eso es buscar las cosas de arriba, servir a los demás. ¿Qué más puede ser? Hay muchas cosas. Ocupémonos de esas cosas que de verdad valen la pena. Leer la Biblia. ¿Quién dijo, perdón? Vicky, gracias. Leer la Biblia. Eso es buscar las cosas de arriba. ¿Y cómo nos cuesta? ¿No? A mí me cuesta tremendamente sentarme y tener un tiempo con la palabra de Dios. Y Sofi siempre me enseña que igual aunque no quiera lo tengo que hacer. Porque muchas veces, prefiero no hacerlo sin querer. O sea, a que dejar la Biblia ahí. Total, no quiero leerla, prefiero dejarla ahí y cuando tenga ganas, leerla. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos leído la Biblia sin ganas y hemos salido bendecidos de ese momento? Gracias, Vicky. Buscarlo en oración, tal cual. Y hay muchas cosas más que podemos poner. Ejemplos, son cosas prácticas. ¿Sí? Orar por el hermano enfermo. ¿Y qué cosa, no? El versículo 2 dice, vamos a ir hasta ahí, de nuevo, hasta Colosenses. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Un versículo corto. Pablo acá no nos está diciendo, mirá que tenés una factura de OCE ahí, total es de la tierra, no, dejala ahí. Son cosas de la tierra, no importa. Pues vos ponés la mira en las cosas de arriba.
O tenés un examen en una semana, bueno, son cosas de acá, terrenales. Tenés responsabilidades en tu trabajo, bueno, no importa. Simplemente vos mirá todo lo de arriba. No, Pablo no nos está diciendo eso. Pablo nos está diciendo, vivan con los pies en la tierra y con la mente y el alma en el cielo, con las cosas que veíamos recién. Paréntesis, otro, no podemos espiritualizar todo. No podemos espiritualizar todo. Vivimos en este mundo, ¿sí? Hay cosas que van a pasar. Yo, no sé, pero hace poco, yo tengo amigos, como saben, no me crié en una familia cristiana, por más siempre me dieron buenos valores, pero sabemos que no es, sí, Dios existe y ya está. Y yo tengo muchos amigos que hoy en día hace mucho que no los veo, hace como 7 años que no los veía algunos. Algunos sí, otros no. Y hace como un mes nos juntamos. Y sinceramente yo estaba ahí pescando y con ellos fuimos a pescar y ellos estaban a 5 metros mío tomando alcohol y fumando. Y no saben la bendición, capaz que suena loco, pero no saben la bendición que fue para mí es compartir un momento con ellos y hablar con ellos de diferentes cosas de la vida. Ahora, ¿qué hago? Porque ellos se drogan, ¿no me puedo juntar con ellos? Si Jesús se juntaba con pecadores, si Jesús los amaba, ¿con quién se juntaba Jesús? No despreciemos a aquellos que tal vez no tienen a Jesús y viven una vida desordenada, porque tal vez en algún momento fuimos nosotros, ¿sí? No podemos espiritualizar todo, no podemos vivir, soy espiritual. Obviamente que sí, pero hay cosas que vivimos en la tierra. Lo que es pecado, y lo que Dios llama pecado, es pecado. Pero no pongamos sobre los demás cargas y ordenanzas, cuestiones que no están en la Biblia. Yo no le puedo decir, Sime, no escuches David Bisbal porque es pecado. Si para mí es pecado escuchar David Bisbal, bueno, está bien, no lo escucho. Para mí es pecado. Pero yo no le puedo decir a Sime, no escuché David Bisbal, porque para mí es pecado. ¿Dónde dice la Biblia que no puedo escuchar David Bisbal? Obviamente que dice discernir entre todo y escoger lo bueno. Yo obviamente no me voy a poner música que habla de sexualidad, no voy a poner música tal vez que habla de degradación, de pecado, obviamente que no. Pero hay cosas que, vimos acá, ver una película que no es cristiana, leer un libro que no es cristiano. Hay cosas que estamos acá y vivimos acá. Y Dios creó también el mundo para eso, para que podamos disfrutar de esas cosas. Pablo nos dice poner la mira en las cosas de arriba y también se puede poner la mira en las cosas de abajo. Y ahí sí podríamos mirar para abajo, porque ya estamos arriba. Vamos a ir a Mateo 6:20. Mateo 6:20 dice: perdón, estaba en Lucas. Dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no hurtan ni roban. Eso es poner la mira en el cielo. Ahora, ¿qué es poner la mira en la tierra? Vamos a Filipenses 3:19. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Y cuántas veces no pensamos en lo terrenal? Pero tenemos que quitar esas cosas de nuestra vida, o tratar de hacerlo, porque siempre va a haber algo, pero tratar de quitar esas cosas. Versículos 3 de Colosenses. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Porque habéis muerto. Y decíamos hoy, Romanos 6 habla de eso, de morir a este mundo, de morir con Cristo y resucitar con Él. Nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida, nuestra condición, está dispuesta a desafiar esta realidad. Muchas veces nos sentimos muy vivos al pecado y no muertos a Él. Nunca alcanzaremos la perfección. Eso es una realidad. Nunca en nuestra vida como cristianos acá en el mundo alcanzaremos la perfección. Pero sí, nuestra decisión del día a día es tratar de poner eso en marcha, de cada vez ser mejores cristianos, cada vez ser mejor creyente, cada vez ser mejor hijo,
cada vez ser mejor esposo. Y para los que somos esposos, ¿qué cuesta, no? Yo cuando antes de casarme, cuando estaba por casarme, pensaba que era fácil. Bueno, todas las noches vamos a leer. Todas las noches vamos a orar. Y como hombre es una responsabilidad eso. ¿Cómo está, por ejemplo, mi matrimonio, no? Eso es importante, hermanos. Esas son cosas que tenemos que cuidar. Vamos a ir al versículo 4. Cuando Cristo, quien es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Vamos a ir a 1 de Juan 3:2. 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pronto pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como a Él es. Estos dos versículos, tal vez en modo de estudio, algunos dicen que es cuando Jesús venga por su iglesia, algunos dicen cuando es la segunda venida. Yo sinceramente, no tengo... Menos mal que cayó afuera. Obviamente que no importa en sí, porque no va a cambiar nada, no va a cambiar nuestra salvación. Pero algunos dicen que es la segunda venida porque Jesús se va a manifestar en la segunda venida, porque la gente, las personas del mundo no lo va a ver. Pero yo creo que es en el rapto. ¿Por qué? Porque Jesús se va a manifestar a nosotros en esa parte. Y vamos a saber lo que vamos a hacer. Hay cosas que ni sabemos, que ni imaginamos que Dios tiene preparadas para nosotros. Ahora, terminando. 1 de diciembre, pasa el tiempo, ¿no? Porque esto es importante. Empieza el día, ¿no? ¿Y qué pasa? Ya quiero que llegue la noche. Ya quiero que termine el día. Empieza la semana, lunes, ya quiero que sea viernes. Empieza el mes, ya quiero que sea 10. Ya empieza el año, ya quiero que termine el año. Y vivimos así. Y vivimos en una rutina matadora a veces. Pero ¿dónde está Jesús en mi vida, en esa rutina? ¿Dónde está Jesús en mi corazón? ¿Está Jesús en mi corazón? Y siempre predicamos acá en esta iglesia, gracias a Dios, el Evangelio. Y todos los domingos es importante hacerlo. Y aquel que no tiene a Jesús en su vida, vimos que Jesús resucitó, y si Jesús resucitó, estás en peligro. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tal vez estamos con Jesús en nuestra vida, somos salvos, pero como siempre decimos, vivimos con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Tal vez pueden ver mi vida y decir: tal vez está buscando las cosas de arriba, pero en mi corazón yo sé que no, y Dios también lo sabe. Capaz que estoy pasando por una situación complicada, donde tal vez no quiero venir más a la iglesia. Tal vez estoy pasando por una situación económica difícil. Tal vez me agobian diferentes situaciones de la vida, pero Jesús está ahí porque está vivo para nosotros, ¿sí? Así que aquellos que tal vez, y es para mí también, que a veces dudamos de la fidelidad de Dios, no dudemos, hermano. Dios está vivo. Y aquellos que tienen que tomar una decisión firme hoy por Jesús, háganlo. Pídanle perdón a Jesús por sus pecados. Pídanle que entre en su vida, en su corazón: Señor, soy pecador, creo en ti, creo que moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste, te acepto como mi Salvador. Y Jesús va a estar ahí siempre. Tal vez a veces no lo veamos, pero Jesús está ahí. Podríamos sacar muchas cosas de estos versículos, pero si ya solo nos quedamos con buscar esas cosas que vimos recién, con esos muchos ejemplos que nos cuestan obviamente, pero si los podemos poner en práctica un poquito más, es una bendición, va a ser una bendición para nuestras vidas, y no solo para nuestras vidas, sino para la vida de los hermanos. Cuando yo estoy con Dios bien espiritualmente, sin duda le hago bien a mis hermanos. Tal vez cuando estoy mal, simplemente quiero pelear, simplemente quiero buscar la contra, quiero tener la razón, y son cosas que salen de nosotros, pero no por eso condenemos a nuestros hermanos, ¿sí? Así que vamos a orar. No quería que sea muy largo, nada más que llueve mucho. Vamos a orar. Te damos gracias,
nuestro Dios, por lo bueno que tú eres. Podríamos sin duda seguir hablando muchas cosas de estos versículos, que es tu palabra, pero te damos gracias, Señor, porque tú estás vivo, Señor. Primero que nada, tú has resucitado, sí has muerto, pero también has resucitado y hoy estás vivo. Estás a la diestra de Dios y también nos has sentado, Señor, en lugares celestiales a nosotros, que no merecemos nada, mucho menos algo tan grande como eso. Y te damos gracias, Señor, porque por tu gracia y tu amor hoy podemos decir que somos salvos, aceptos en el amado, porque moriste y resucitaste por nosotros. Que podamos, Señor, buscar estas cosas que vimos recién, buscarte en oración, buscar la paz, buscar el amor, buscar la gracia, Señor, la misericordia, buscar el perdón y muchas cosas más, Señor, que podemos hacer. Bendice nuestras vidas, Señor, ayúdanos a ser de bendición para los demás. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.